Le he dado a Gemini dos directrices para que me ayude a comprender la sección denominada procedimiento para trazar un diagrama de cuerpo libre. Le he dicho, mejora didácticamente la información presentada por el autor partiendo de la información presentada en él. Así que acompáñame para ver cómo Gemini me ayuda a estudiar esta sección. Luego de enviar ese prompt, me ha arrojado esa información. Ahora, básicamente, ¿qué enseña aquí el autor en procedimiento para trazar un diagrama de cuerpo libre? Muestra una serie de 3 pasos donde explica cómo llevar a cabo el diagrama de cuerpo libre en un objeto, en una partícula. Pero Gemini nos lo ha mejorado y eso es lo que vamos a estudiar en este día. Nos ha arrojado el protocolo estandarizado para el diagrama de cuerpo libre, DCL. Nos dice, para que la ecuación sumatoria de fuerzas igual a cero funcione, tu diagrama debe ser un reflejo perfecto de la realidad física. Que nos trata de decir allí Gemini, que si yo quiero que mi ecuación de equilibrio funcione en un ejercicio, el diagrama de cuerpo libre debe ser un reflejo perfecto de la realidad física, es decir, tal cual como está en la realidad. Jamás intentes saltarte uno de estos 3 pasos. Para garantizar ese éxito, Gemini me dice que no me salte ninguno de estos 3 pasos. Paso 1, el corte quirúrgico, que es el paso número 1 tras un perfil delineado del autor R.C. Hibbeler. Gemini lo llama el corte quirúrgico. Hace una metáfora con un cirujano. Hibbeler nos indica que debemos imaginar la partícula aislada o liberada de su entorno. Aquí cita el autor eh, diciéndonos que el autor menciona que debemos imaginar la partícula aislada y totalmente liberada de su entorno. Aquí nos indica la mejora que hizo, la mejora didáctica, la cuarentena geométrica. No imagines simplemente, actúa como un cirujano. Entonces hace una metáfora muy interesante. Me dice que no solo debo imaginar, no solo debo limitarme a mi imaginación, debo actuar literalmente como un cirujano que va diseccionando, como si fuera una operación a corazón abierto, va diseccionando las arterias para sacar el corazón. Entonces uno va diseccionando la partícula para extraerla de su entorno físico. Toma tu lápiz y dibuja un punto A o la forma básica del anillo gancho completamente solo en el centro de tu hoja. Entonces me dice que tome mi lápiz, dibuje un punto A, que puede ser allí la forma básica de un anillo o gancho, que esté completamente solo, aislado, libre de su entorno físico. Dice que lo dibuje en el centro de la hoja. Nos da una advertencia de cátedra. En tu papel ya no existen techos, no hay vigas de acero, no hay paredes de concreto y manos empujando. Si dibujas una pared en tu DCL, automáticamente has fallado el paso 1. Has puesto a la partícula en cuarentena absoluta. Solo existe ella y el espacio vacío. Entonces, advierte que debo dibujar la partícula totalmente aislada y libre de su entorno. Ya no hay paredes, vigas, nada. O manos empujando, nada. Si dibujo algo de su entorno, he fallado en el paso 1. Solo existe la partícula y el espacio vacío. Paso 2. El despliegue vectorial, el que el autor llama muestre todas las fuerzas. El autor nos instruye a indicar sobre la partícula todas las fuerzas activas y fuerzas reactivas. Gemini cita al autor y dice que el autor nos instruye a indicar sobre la partícula todas las fuerzas activas y reactivas. Entonces nos mencionan 2 clases de fuerzas, activas y reactivas.
Nos presenta la mejora didáctica, la batalla de las fuerzas. Para no olvidar ninguna flecha, divide mentalmente las fuerzas en dos ejércitos que están en guerra sobre tu partícula. Aquí hizo otra metáfora. Un ejército, una fuerza que divida la fuerza en dos ejércitos que están en guerra sobre una partícula. Entonces la partícula sería el territorio y ambas fuerzas, ambos tipos de fuerzas serían dos ejércitos que están en guerra. Las fuerzas agresoras, activas, entonces a las fuerzas activas las llaman más como las fuerzas agresoras. Atención, son las que quieren mover tu partícula y romper el equilibrio. Eso no lo menciona allí el autor, esto es interesante. Define a las fuerzas activas o agresoras como las que intentan mover mi partícula y romper el equilibrio. Pregúntate, ¿qué intenta empujar o jalar esto hacia el abismo? Aquí entra el peso propio del objeto, W, el viento o una carga externa aplicada. Dibújala primero. Entonces, las que voy a dibujar primero son las fuerzas agresoras, las activas, que son las que intentan mover mi partícula. Y nos agregan unos ejemplos como el peso propio, el viento o cualquier otra carga externa aplicada que intente mover mi partícula. Las fuerzas defensoras, reactivas. Entonces las defensoras son las reactivas, son las que salvan el día. Observa tu dibujo original, el que tenía paredes y techo, y pregunta, ¿quién estaba sujetando a mi partícula antes de que yo la aislara? Por cada cable que cortes en el paso 1, debes dibujar un vector de tensión T tirando. Por cada superficie lisa que quites, debes poner un vector normal N empujando. Entonces las fuerzas defensoras son las reactivas. Son esos elementos que sostienen a mi partícula, que impiden su movimiento. Me puedo hacer una pregunta para identificar a quién estaba sujetando a mi partícula antes de que yo la aislara. Cada cable que yo corte en el paso 1 es una fuerza reactiva, o si es una superficie lisa, es donde aparece la fuerza normal. Y pasamos al paso 3, el inventario matemático, el que el autor llama identifique cada una de las fuerzas. Kibler concluye dictaminando que las fuerzas conocidas deben marcarse con sus magnitudes y direcciones propias y usar letras para representar las magnitudes y direcciones de las incógnitas. Entonces allí la inteligencia artificial parte del autor diciendo que las fuerzas conocidas las debo marcar, anotar con sus magnitudes y direcciones propias y usar letras para representar magnitudes y direcciones de las incógnitas. Ahora, nos presenta su mejor ayuda, pero fantasmas algebraicos. Un vector sin nombre o sin valor es un fantasma que destruirá tu sistema de ecuaciones. Haz un inventario riguroso. Entonces, ¿qué nos dice aquí Jenny? Que si yo a un vector no le coloco nombre, es como un fantasma que va a destruir mi sistema de ecuaciones. Lo que sabe, si el problema dice que la caja pesa 50 kilogramos, no ponga solo una flecha hacia abajo, calcula el peso. De esa manera, como nos dice allí, multiplico el peso por la gravedad, perdón, la masa por la gravedad y obtengo su peso. Esa sería la fuerza activa, la que intenta mover el objeto. Ahora, escríbela junto a la flecha. Si el cable está a 30 grados, anota los 30 grados usando tus ejes de referencia coordenados X, Y. Entonces, si me dan solo la masa, multiplico por la gravedad y obtengo el peso. Indico su dirección, que es hacia abajo. También coloco las direcciones usando los ejes de referencia coordenados X, Y.
Lo que no sabes, asignale variables claras y estandarizadas. Es decir, a los valores desconocidos le vamos a asignar variables que sean claras y estandarizadas. Usa T sub A para la tensión del cable A o N sub B para la normal de la superficie B. Allí nos da una sugerencia. T para tensión, N para normal. El subíndice indica el punto donde actúa. Nota táctica. Kibler nos recuerda que es común colocar los ejes X, Y, de manera que uno de ellos se alinee con una fuerza desconocida. Esto facilitará enormemente el despeje algebraico posterior. Entonces podremos usar los ejes X y Y como referencia para calcular las fuerzas desconocidas. Esta es una manera bastante práctica de utilizar la inteligencia artificial para estudiar. Ha mejorado la información presentada por el autor de una manera bastante significativa. Así que te invito a usarla como un asistente. A continuación le voy a indicar, le voy a juntar esta imagen y le voy a dar una serie de instrucciones para que me ayude a comprender este ejemplo que pone allí el autor. Entonces básicamente le he escrito que le ha juntado el archivo, que lo analice detalladamente, le he indicado de qué trata y le he dado la orden de que mejore la explicación del autor. Voy a clicar en enviar para ver qué información me genera. Ahí está analizando. Allí me está generando este análisis. Dice análisis quirúrgico del ejemplo, la placa suspendida. Visualiza la imagen adjunta. Tenemos un objeto real, la placa, y dos ataduras físicas, las cuerdas. A continuación, te explico cómo la mente de un calculista traduce esa foto a vectores puros. Paso 1, el corte quirúrgico. Ahora va a aplicar el procedimiento que ya me generó para realizar un diagrama de cuerpo libre aplicado a este ejemplo. Corte quirúrgico, la idealización de la partícula. En la vida real, la placa es un disco de hierro grande, con agujeros de un diámetro considerable. Sin embargo, en nuestro DCL, diagrama de cuerpo libre, la figura azul a la derecha, que es esta que está aquí, Kibler ha colapsado todo ese volumen en un único punto matemático central, que es este de acá. El porqué físico. En estática de partículas y las líneas de acción de todas las fuerzas se cruzan exactamente en un mismo punto, el objeto no va a rotar ni a girar. Al converger en el centro, podemos aplicar nuestra visión de rayos X, borrar la geometría matemática de la placa y tratar a todo el sistema como si fuera un punto geométrico flotando en el espacio. Así esto se llama un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, esta fuerza concurre acá, esta fuerza concurre acá y el peso también concurre acá. Entonces, básicamente lo que me está diciendo Gemini es que todo este disco se puede traducir en un simple punto en el espacio. Y a este punto ya le vamos a ver que se le va a agregar. El despliegue vectoral, la batalla de las fuerzas. Siguiendo nuestro protocolo, debemos dibujar a los atacantes y a los defensores. La fuerza activa, el atacante. La gravedad está intentando tirar a la placa hacia el suelo. Por eso, desde el punto central, nace un vector que apunta estrictamente hacia abajo, que es su peso propio. Esa es la fuerza activa, la atacante, la que intenta romper el equilibrio de esta partícula. La fuerza reactiva, los defensores. Observa los cables A y B, estos que tenemos acá. Aplicamos la teoría que estudiamos previamente. Un cable solo puede soportar una tensión o fuerza de tirón que actúa en la dirección del cable. Por lo tanto, Kibler dibuja los vectores
T sub A y T sub B apuntando hacia afuera del centro, siguiendo exactamente el mismo ángulo de inclinación que tenía las cuerdas en la foto real. Es decir, hacemos el papel de cirujano y allí cortamos para hilar nuestra partícula. Estas fuerzas son las reactivas o las defensores. Los defensores son las que intentan mantener a mi partícula en equilibrio. Como son cables, los cables solo ejercen tensión. Quiere decir que aquí se están alejando de mi partícula. No podrían estar entrando a mi partícula porque sería compresión. Y las denota T sub A y T sub B. Advertencia de cátedra. Si algún estudiante dibujara las flechas T sub A o T sub B apuntando hacia el centro del disco, estaría asumiendo que los cables están empujando a la placa, lo cual es físicamente imposible. Porque como nos dijo acá, un cable solo puede soportar una tensión o fuerza de tirón, por eso debe salir. El inventario matemático, la trampa de la masa. Atención acá. Aquí recibe la mejora didáctica más crítica de sus futuros exámenes. Observa el vector que apunta hacia abajo. Kibler no escribió 5 kilogramos, escribió 5 que multiplica 9.181 newton. El por qué sí. Este es el error número 1 que reprueba a los estudiantes. Nuestra ecuación maestra, sumatoria de fuerzas, es igual a 0. Es decir, sumatoria de fuerzas. Los kilogramos, 5 kilogramos, miden la masa de un objeto, no la fuerza. Es decir, 5 kilogramos es masa, no fuerza. Para convertir esa masa en una fuerza, peso, W, debemos usar la segunda ley de Newton oculta, masa por gravedad, o aceleración. Multiplicamos la masa, 5 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado, obteniendo una fuerza activa de 49.05 newton. Esa la anotamos acá. 40.05. Finalmente, para las fuerzas desconocidas usamos las letras mayúsculas T sub A y T sub B para representar la tensión incógnita en cada cuerda. Ahora vamos a identificar a las fuerzas desconocidas. Como es el cable A, la llamamos T sub A. Ya está T sub B, porque es el cable B. Ven. Lección fundamental. Al mirar la figura, tu cerebro de ingeniero debe procesar esto. Tengo un punto en el espacio sometido a un vector constante de gravedad, este que está aquí, hacia el eje menos y, el cual está siendo sostenido y equilibrado por dos vectores tensores T sub A y T sub B, cuyas líneas de acción nacen en el mismo origen. Si tu diagrama es así de preciso, el cálculo de las tensiones se convierte en un simple juego de trigonometría y álgebra. Ahora le he pasado este ejemplo, le he dado las mismas instrucciones, clico acá para ver cómo me explica de mejor manera este ejemplo que me presenta acá la autora y está analizando la información y me arrojó este resultado. Vamos a ver qué nos dice. Análisis quirúrgico, el contenedor suspendido. Visualicemos la situación. Un pesado contenedor de acero, cuerda inerte en el aire, este que está acá, sostenido por un único cable vertical, este que tenemos aquí, conectado a la pluma de la grúa, y se conecta con la grúa. Paso 1. Aquí analizo la situación. Paso 1. El corte quirúrgico. Aislamiento de la partícula. En la fotografía observamos la grúa completa.
el cielo y el cable largo. Acá, para aplicar la estática, Keebler extrae mentalmente el contenedor y lo dibuja completamente solo a la derecha. Acá, justificación física. Al aislar el contenedor, eliminamos variables irrelevantes. No nos importa cuánto pesa la torre de la grúa ni la fuerza del motor en este momento. Nuestro universo se reduce exclusivamente al objeto que estamos analizando. Aisló al contenedor de su entorno. Lo libró. Paso 2. El despliegue vectorial, identificación de los actores. El diagrama muestra que solo hay dos fuerzas que actúan sobre el contenedor. Evaluemos a estos dos ejércitos. La fuerza activa, el atacante. La masa del contenedor, atraída por la gravedad terrestre, genera una fuerza que tira incesantemente hacia abajo, que es W. A esta fuerza la denominamos peso propio, W. La fuerza reactiva, el defensor. El cable que cortamos mentalmente en el paso 1, acá, debe ser reemplazado por una fuerza que está ejerciendo, que fue, aplicando nuestra teoría sobre cables que solo pueden tirar. Dibujamos el vector de la tensión apuntando en la dirección del cable, es decir, estrictamente hacia arriba. Es esta que tenemos acá. Demostración matemática. Mejora del texto original. Keebler concluye rápidamente que para obtener el equilibrio, la resultante de estas fuerzas debe ser igual a cero y por consiguiente C tiene que ser igual a W. Para que tu aprendizaje sea significativo, vamos a desglosar ese salto algebraico que el autor omitió. Establecemos un sistema de referencia. Definimos convencionalmente que el eje vertical es el yo, que cualquier vector que apunte hacia arriba será matemáticamente positivo. Es decir, básicamente lo que está haciendo acá es colocando los ejes de referencia. Este es el eje Y. Todo lo que va hacia arriba es positivo. Planteemos la ecuación maestra. Invocamos la primera ley de Newton para el equilibrio en una dimensión. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque ambas fuerzas están en dirección Y. Situación del vector por sustitución de vectores por escalares. Traducimos nuestro dibujo al álgebra. Tenemos la tensión T hacia arriba, positiva, esta que está aquí, y el peso W hacia abajo, este que está aquí, negativa. Insertamos esto en nuestra ecuación, más T menos W igual a 0. Despejamos al despeje algebraico. Para encontrar el valor de la incógnita C, sumamos W en ambos lados de la ecuación, obteniendo el resultado irrefutable. Si sumamos aquí W, esta se cancela con la positiva y nos quedaría del otro lado W. Quiere decir que C tiene que ser igual a W para garantizar el equilibrio de contenedor. Concluye con un ejemplo práctico. Esta demostración, aparentemente trivial, es la base de todo el diseño de elementos tensores. Si sabes por los planos estructurales que este contenedor cargado de concreto pesa 25 kilonewtons, es decir, W es igual a 25 kilonewtons, la ecuación matemática te ha dictaminado que el cable está sufriendo una tensión interna de 25 kilonewtons. Tu trabajo como calculista en la vida real es abrir el catálogo del fabricante de cables de acero, buscar la sección transversal adecuada y ordenar la compra de un cable cuya resistencia a la fluencia sea mayor a 25 kilonewtons, aplicando siempre tus factores de seguridad. Así es como la ecuación en papel evita catástrofes en la obra.